Como parte de esta secuencia es necesario reconocer e identificar qué es una convocatoria. Bueno, ¿y de qué se trata? La convocatoria en general es el anuncio que se utiliza para invitar o convocar a cierto grupo de personas a un lugar o a que participen en un acto determinado. Y se van a preguntar, bueno, ¿y cuáles son las características? Las convocatorias se caracterizan por dar información clara y precisa de cómo seguir un proceso y qué hacer en cada momento. Para ello señalan datos relevantes como las fechas, la documentación requerida, el llenado de formularios, las condiciones, etc., que se deben o que deben comprenderse correctamente por el destinatario. En este caso, los destinatarios son personas a quienes están dirigidas las convocatorias. Por ejemplo, en una convocatoria de deportes, los destinatarios serían deportistas de alguna actividad como fútbol, básquetbol, béisbol. Otro ejemplo, en una convocatoria dirigida a un certamen de belleza, los destinatarios obviamente serían mujeres. Ahora bien, además de esto, suelen resaltar los tiempos estipulados, los pasos a seguir y cuál es su orden dentro del proceso de la convocatoria. Por ejemplo, en la convocatoria que ustedes participaron de los altares de muerto, ahí venían cuáles eran los procedimientos a seguir, las bases, las fechas, esto como parte de sus características. Las convocatorias también tienen una estructura. Esta estructura se conforma por 4 partes. Pongan atención. La primera es el encabezado, la segunda es llamada convocatoria, la tercera es llamada bases y la cuarta es llamada pie. Y si se preguntan que cómo vamos a identificar estas partes, pues es muy sencillo. Este es un ejemplo que está en su libro de texto de español. Y para identificar la estructura, lo voy a señalar con los siguientes colores. Por ejemplo, el encabezado es esta parte. ¿Por qué? Porque el encabezado se trata de la parte inicial del documento donde se indica el organismo o instituciones o personas que convocan. Ahora bien, la parte llamada convocatoria se trata de la invitación o llamado al público y se encuentra en esta parte. Aquí se menciona a quienes se convoca. La siguiente parte de la estructura son las bases. Las bases se trata del cuerpo del documento en el que se señalan los requisitos y aspectos que deben seguirse y cumplirse para participar en el proceso de ingreso, en este caso al bachillerato. Por último, la siguiente parte de la estructura es el pie. Esto es la parte final o el cierre, en donde generalmente se mencionan los nombres de las autoridades responsables y se incluye una nota aclaratoria sobre cómo resolver lo no previsto en la convocatoria. Y en este ejemplo lo podemos observar al final. Ahora bien, la convocatoria también tiene datos. En este ejemplo, los datos que proporcionan las diferentes instituciones que convocan como parte de la convocatoria son los propósitos y objetivos, los participantes o destinatarios, los requisitos, el registro o preregistro, los formularios o solicitudes que se requieren llenar, las fechas y horarios de registro, la publicación o entrega de resultados, la inscripción, los lugares de atención, las aclaraciones y por último la fecha del examen. Por ejemplo, de los datos que les mencioné que debe contener una convocatoria como esta son los requisitos. Y los requisitos en este ejemplo se muestran aquí. Otro dato que les mencioné anteriormente son, por ejemplo, las fechas y horarios. Si se dan cuenta, aquí encontramos una. Otro de los datos que contiene esta convocatoria es la inscripción, que aquí la encontramos también. Y por último, otro ejemplo de otro de los datos que aquí encontramos es la publicación o entrega de resultados. Y se las voy a señalar con el color verde. Ahora bien, en las convocatorias también podemos encontrar muchas veces siglas. Ustedes ya conocen qué es una sigla, pero para recordarles, estas se utilizan para referirse de forma abreviada a instituciones, organismos, empresas, asociaciones, etc.
La mayoría de las siglas se forman tomando la primera letra de cada palabra que constituye el nombre correspondiente y se escriben en mayúscula. Aquí hay 2 ejemplos. Sería la UNAM, que significa Universidad Nacional Autónoma de México, y la UAM, que es la Universidad Autónoma del Estado de México. Estas son siglas. Pero además también tenemos aquí acrónimos. ¿Y qué son los acrónimos? Los acrónimos también son siglas, pero estas se leen como una palabra. Por ejemplo, INEGI, LASER, OVNI, como tal forman una palabra. Algunos acrónimos toman 2 o más letras de las palabras que constituyen el nombre completo y se escriben solo con la letra inicial en mayúscula. Por ejemplo, aquí tenemos CONALEP y COBACH. Con esta explicación, espero y tengamos más claro el concepto de una convocatoria y que así identifiquen cuáles son las partes que la integran, tratándose de una que convoca jóvenes como ustedes para ingresar a un bachillerato.